Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y observaba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde, y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Vamos a compartir en este domingo el mensaje de la palabra del Señor, que busca siempre comunicarnos algo, invitarnos a poder orientar nuestra vida de acuerdo a lo que Él quiere y que nosotros también podamos realizar. Si han estado atentos al mensaje o a la palabra que hemos leído, tanto la primera lectura como el Evangelio nos presentan a un personaje que no contaba mucho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en tiempos de Jesús, que era esta viuda pobre. Este es el personaje que va a poner Jesús como modelo ante la figura y los otros personajes que eran los escribas, los maestros de la ley, los que conocían bien de Dios, de la ley, de la Torá y prácticamente de la Biblia del Antiguo Testamento. Vamos a pensar, la iluminación viene a partir de la observación o la mirada que parte de Jesús. Jesús mira, observa, luego va a dar una lección poniendo una figura como es la viuda, y finalmente va a enseñar a los discípulos, le va a decir: este es el camino, este es el modelo. Vamos a ver, pensar un poquito en lo que ocurre realmente en nuestra vida cotidiana. Hay personas que, estén donde estén, siempre van a hacer ruido. Son como esos niños pequeños que les gusta que alguien les tiene que mirar, alguien les tiene que observar. Y ahí entran los escribas que realizaban tantas cosas ostentosas para llamar la atención. Pero donde Dios, vamos a decir, no pintaba mucho. Y ante esta figura de estos personajes que solamente les gusta llamar la atención, va a haber la contraposición que parte Jesús, esta mujer. Si han estado atentos, esta mujer no hace ruido, no habla, simplemente actúa. Y aquí hay un detalle que nos coloca el que está narrando la historia, que Jesús, sentado frente al templo, observaba cómo la gente daba la limosna. Y atención, dice cómo daba la limosna, no cuánto daba la limosna. Este es el detalle para hacer la lectura de esta pequeña historia. Jesús, que observaba, registra este acontecimiento
que va a quedar marcado en la historia. La historia de esta mujer, que era viuda, que era sola, que no tenía ningún apoyo, queda registrado desde el punto de vista de Jesús. Si Jesús no hubiera observado, no se hubiera sentado frente al templo, la historia de esta mujer habría seguido siendo anónima y nadie se habría enterado. La historia de esta viuda hebrea, que dice el Evangelio que no tenía nada, pero al final lo que va a dar como limosna va a ser todo prácticamente. Tanto la figura de la mujer viuda que no contaba en la ciudad, que era prácticamente nada, pero el gesto que va a hacer de ofrecer la limosna lo va a convertir en uno de los personajes que sobre todo va a ser modelo de la vida cristiana y del discípulo. Esa es la intención con que nos ofrece este relato del Evangelio. Miren, ofrecer el último puñado de harina, como la viuda de Sarepta que nos relataba el libro de los Reyes, la última gota de aceite, las 2 últimas monedas que tenía esta mujer. Algunos dicen que podría haber conservado una para vivir y solamente puesto uno en el tesoro del templo, pero no, coloca las 2 últimas monedas que tenía. Verdaderamente estos gestos van a mostrar la grandeza de lo que una persona es capaz de realizar cuando Dios es su única confianza y su único apoyo. Y esta es la figura de esta mujer. Les decía, el maestro, es decir, Jesús, le da la palabra a esta mujer, pero no habla, simplemente lo explica con un gesto. Y esto va a explicar más que 1000 palabras que se puede decir. Ahora, pensemos en nuestra vida. El ser cristiano no significa o llevar a cabo grandes prácticas religiosas o largas oraciones como hacían los escribas, o ser piadoso muchas veces, sino dar la vida sabiendo que lo que nos queda es aquello que aún podemos vivir. No sabemos si la viuda alabada por Jesús habrá tenido la oportunidad de seguir viviendo cuando vuelve a casa. ¿Qué habrá pasado con esta viuda? Solamente me quedan algunas preguntas que puede nacer a raíz de esta historia que nos cuenta y nos relata el Evangelio. Y lo que les decía, no sabemos si continúa o continuó viviendo, porque era lo último con lo que podía vivir. Y la pregunta es, ¿la viuda habrá regresado a ofrecer otras limosnas al templo? ¿Habrá conseguido otras monedas más significantes que podría ofrecerlos? ¿Habrá sido tomada en cuenta como modelo de los discípulos en las primeras comunidades cristianas? ¿La habrán invitado a darle una conferencia? ¿Jesús le habrá dirigido la palabra? Porque les decía, la viuda no habla. Simplemente viene relatado el gesto de esta mujer. Después Jesús la habrá llamado aparte y dirigido la palabra. Esta viuda habrá creído en Jesús.
La historia la pueden continuar ustedes como cristianos y cada uno podemos dar respuestas a estas cuestionantes. Que así sea. Amén.